amigos y seguidores de Sexy Láser. Soy el doctor Leopoldo Rojas, cirujano plástico certificado y director de Sexy Láser. En este video me gustaría platicarles un poquito sobre las indicaciones y recomendaciones que hacemos los cirujanos tanto para antes de la cirugía, el día de la cirugía y después de la operación. Son indicaciones muy generales, ya que cada procedimiento, cada cirugía requerirá de alguna indicación particular que ya le hará su cirujano. Pero en general estas son medidas generales o indicaciones generales que recomendamos en estas instancias. En primera instancia, para antes de la cirugía se recomienda que al menos 3 semanas antes de la cirugía tengamos una preparación de nuestro organismo en dos principales grupos, que es la hidratación adecuada y la nutrición adecuada. Hablando de la nutrición, tenemos que tener una alimentación lo más normal posible, procurar reducir la cantidad de irritantes y aumentar la cantidad de proteína que comemos. La proteína es el material que ocupa nuestro organismo para resolver los procesos de inflamación o de cicatrización. También es recomendable hacer algunos suplementos o suplementar nuestra alimentación con proteínas, ya sea de leche o de huevo. La proteína suplementada ayuda mucho a que el organismo tenga los niveles adecuados de proteína. Y también es muy recomendable el uso de la vitamina C. La vitamina C de 1 a 2 gramos diarios, por lo menos desde 3 o 4 semanas antes de la operación. Pero es muy importante cualquier suplemento que usted tome, suspenderlo 5 a 7 días antes de la operación para evitar cualquier problema con la cicatrización. Por otro lado, la recomendación también es tomar abundante cantidad de agua, mucha agua durante todo el día. Se recomiendan de 2,5 a 3 litros diarios para mantener nuestros tejidos bien hidratados. En ese respecto, con el uso de alcohol, por ejemplo, la ingesta de alcohol se recomienda evitarla 2 semanas antes de la operación, ya que el alcohol deshidrata los tejidos y la deshidratación produce algunas alteraciones o problemas durante el proceso de curación. El fumar, hay que evitar fumar por lo menos 2 semanas antes de la operación. La nicotina produce reducción en el flujo sanguíneo en los tejidos y por lo tanto el riesgo de reducir el aporte tanto de nutrientes como de oxígeno en los tejidos y la posibilidad de complicaciones. En general, otras recomendaciones para antes de la cirugía es en cuanto a la nutrición, cuando vamos a hacer cirugías por pérdida masiva de peso, donde tenemos que quitar piel flácida, etcétera, tenemos que tener una asesoría nutricional para que nos ayuden a controlar el peso lo más adecuadamente posible con la mínima pérdida de proteínas de nuestro organismo. Por supuesto, antes de la cirugía tenemos que evitar tomar medicamentos que afectan la coagulación, como lo son los anticoagulantes, por supuesto, los medicamentos que se indican para mejorar la circulación, como los que se indican para varices o para ese tipo de problemas, y los antiinflamatorios. Principalmente, mucho cuidado con el ácido acetilsalicílico o el ASA llamado también, o la aspirina. Esa hay que evitarla ya que afecta la coagulación. Hay que suspenderla si la toma regularmente, suspenderla por lo menos 2 semanas antes de la cirugía. Y también otros antiinflamatorios como el paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, etc. Cualquier duda que tenga, consulte con su médico qué debe hacer o qué debe suspender de esos medicamentos antes de la cirugía. En general, esas son las indicaciones preoperatorias, las indicaciones que recomendamos para antes de la operación. Se recomienda ejercicios generales, como son ejercicios respiratorios, dedicarle 3 a 5 minutos antes al día a soplar, por ejemplo, inflar globos o soplar un popote en una botella de agua para mejorar la capacidad pulmonar y la capacidad de oxigenación. Hacer, por supuesto, terapias como yoga y meditación nos ayuda también a que la mente se prepare para un proceso de cirugía. Y por último, descansar y dormir adecuadamente y dormir bien. Son las recomendaciones en general que se indican para antes de la operación. Llega el día de la cirugía. El día de la cirugía, pues la principal recomendación es seguir las indicaciones que le dio su cirujano. Su cirujano le va a dar una serie de indicaciones que tiene que seguir al pie de la letra. Pero amén de eso o además de eso, es muy importante guardar un ayuno de por lo menos 8 horas antes de la cirugía. Es decir, si por ejemplo su cirugía está programada a las 8 de la mañana, a partir de las 12 de la noche ya no debe de tomar ningún alimento ni agua para permitir que no haya problemas con el procedimiento de la anestesia durante la cirugía.
Antes de las 8 horas se suspende cualquier medicamento y no tome medicamento. El día de la operación se recomienda darse un baño normal, un baño tibio para que sea relajante, hacer su aseo bucal, su cepillado dental. Si tiene algún antiséptico bucal, úselo, si no solamente con el cepillado dental. Y muy importante en las damitas, evitar usar maquillaje y evitar usar acrílicos o esmaltes en las uñas, ya que utilizamos unos aparatos que leen la oxigenación de la sangre a través de la punta de los dedos y de las uñas. Por eso es recomendable no usar nada de eso. Otras recomendaciones son usar ropa cómoda, ropa holgada. Si su procedimiento va a ser, por ejemplo, una cirugía de busto o una lipoescultura, pues evitar que después de la cirugía tenga que estarse poniendo ropa muy apretada. Tiene que ser ropa a gusto, cómoda, holgada. Si va a ser una cirugía facial, por ejemplo, evitar camisas o blusas con cuello estrecho. Hay que usar mejor blusas o camisas de botones para evitar lastimarse después de la cirugía. Y por último, la recomendación de puntualidad. En los quirófanos los horarios están muy estrictamente controlados, entonces sí tenemos que ser puntuales y guardar respeto a los horarios del quirófano. Si está programada a las 8, habitualmente su cirujano le pedirá que se presente a las 7 para hacer todos los preparativos y tener todo listo para el momento de su cirugía. Es muy importante hacerse acompañar siempre de algún adulto, de preferencia familiar. Aunque sea un procedimiento pequeño, siempre es recomendable que alguien la acompañe para que maneje o conduzca desde la clínica a su casa después de la operación, ya que puede haber algunos efectos de medicamentos o sedantes que puedan afectarle y dejarlo sin capacidad para manejar después de la cirugía. Siempre hágase acompañar de un adulto responsable. Por último, para después de la cirugía, bueno, pues lo primero es seguir las indicaciones de su cirujano. Los medicamentos que le indique su cirujano hay que tomarlos con el horario que se indica. Las curaciones, los cambios de vendajes, lo que le haya indicado el cirujano que tiene que hacerse, eso es muy variable de una cirugía a otra y de un cirujano a otro, las indicaciones de cómo hacer los cambios de vendajes y todo esto. Seguir las indicaciones de su cirujano. Aunque la recomendación general es guardar reposo los primeros días, no quiere decir, reposo es evitar actividades extenuantes o fatigantes. No quiere decir, reposo no quiere decir que se quede todo el día tirado en la cama. La recomendación siempre es tener algo de actividad desde el primer día después de la operación, algo de caminata suave para permitir la reactivación de la circulación y la oxigenación de los tejidos al caminar. Su alimentación adecuada. En la alimentación se recomienda mucha cantidad de líquido o agua. Evitar medicamentos que tengan altas concentraciones de sodio, como los alimentos muy salados, como lo son los embutidos o las frituras. Eso tiene que evitarlo los primeros días después de la operación. Evitar las grasas, que también son irritantes hasta cierto punto, y evitar los otros alimentos con irritantes, por ejemplo los chiles, salsas o comidas muy condimentadas. Evitar tomar, por ejemplo, el menudo o el asado de puerco los primeros días, tenemos que evitarlos y comer alimentos más bien menos irritantes. Aumentar la cantidad de proteína en la alimentación, igual que antes de la operación. Aumentar la cantidad de frutas y verduras en el postoperatorio, que nos van a ayudar a restablecer el nivel tanto hidroelectrolítico como de vitaminas en el postoperatorio, y que nuestro organismo tenga las armas para afrontar bien el proceso inflamatorio que está causándole la cirugía. Por último, después de la operación, pues la recomendación de acudir adecuadamente, puntualmente a sus citas de revisión. Cada vez que tenga que ir con su cirujano, acuda para que le haga las revisiones y vaya evaluando la evolución que va teniendo su cirugía. Prácticamente esas son las indicaciones generales. Ante cualquier duda, comuníquese con su cirujano, pregúntele a él qué es lo que él recomienda en ese sentido, pero esto nos ayuda mucho a tener una idea de qué cuidados tendríamos que tener tanto antes como el día de la cirugía y después de la operación. Estamos a sus órdenes en Sexy Láser, profesionales acentuando su belleza.